Bienvenidos amigos a este tercer programa de conocimiento tratando el tema de la cartilla moral. Lalo, nos quedamos la vez pasada haciendo un ejemplo de cómo se podría a los niños enseñarles que a cada derecho corresponde un deber, una obligación. Vamos a suponer que los niños vienen del caos y nosotros vamos a tratar de imponer un orden, en este caso un orden moral, para que la vida de un niño tenga una orientación, tenga un sentido. De lo contrario, si hay anarquía en su hogar, si hay anarquía en su medio cotidiano y en la escuela no cumpliera su función y también hubiera anarquía o hubiera caos, entonces no cumpliría su función el magisterio. ¿Cómo podríamos, ya aterrizando un ejemplo práctico, enseñarle un deber, un solo deber y un solo derecho a un niño? Bueno, recordemos que hubo mucho tiempo, muchos años, que se perdieron, donde no había civismo, donde no había ética, donde nuestros compañeros que estudiaron para maestros no recibieron eso, para educadores, que es la forma principal de un maestro. Educar. Educar no quiere decir la enseñanza y tareas, sino eso no es educar. Educar es hacer sentir al ser humano que tiene una presencia y un derecho. ¿Y su obligación cuál es? Aprender. Pero hay que saberlo enseñar. ¿Cómo es el aprendizaje? Los niños que llegan a la escuela con un caos que viene de la familia, que se perdió también la familia desde hace muchos años, van a la escuela porque tienen que cumplir para estar. Y su compromiso de los papás es que hagan las tareas, o sea, la opresión no va a hacer que ese niño capture su bienestar. Entonces, toda esa opresión ha hecho mucho daño. ¿Cómo les vamos a explicar una cartilla? ¿Quién se las va a explicar? Si no tenemos los modales, si no tenemos la esencia de antes, que las familias eran la esencia misma de la patria. Sin embargo, tengo ahí que hacer una pequeña acotación. Viene al caso porque aunque sucedió 1000 años antes de Cristo o 2000 quizás, cuando la religión de los persas, con el señor Sarastro, el mazdeísmo, establece que ya había terminado su ciclo y que su pueblo había fracasado, se refieren en estas palabras: porque ahora las gentes y nuestros sacerdotes hacen el bien por temor al mal, no por amor al bien. Y allí vuelvo a sacar otra vez el tema anterior, cuando Sócrates explicó aquello de que el hombre en su ignorancia hace el mal, pero cuando conoce el bien se vuelve su mejor paladín o su mejor defensor. ¿Esto en nuestra época podría volver a ser válido? Recapitulo. Hay que empezar ahora sí que desde un inicio del sentido humano. Las familias se perdieron. Todo lo dejaron al Estado, suponiendo que ahí sus niños iban a salir con una conducción de bienestar. Y el neoliberalismo no era el mejor camino. Claro que no. Ahí está el resultado. ¿Cuántas controversias tenemos en los jóvenes pensantes que ya no saben qué cosa es el afecto, la estima, el cariño y el bienestar de su propia esencia? Podríamos hablar, Enrique, en este caso, de, así como en este momento hablamos de una
cartilla moral o de una constitución moral, como originalmente lo había dicho el licenciado Andrés Manuel López Obrador, podríamos hablar aquí, en contra de un neoliberalismo, de una posible economía moral, puesto que el presidente ya anunció que está escribiendo un libro o haciendo un libro al respecto. Bueno, es que por principio de cuentas todo debe iniciar en algo. No puede haber una economía moral si no hay una conducta moral, si no hay una familia. Como bien lo dices, gracias al neoliberalismo, queriéndolo o no, anteriormente el hogar era el matriarcado. La mujer se encargaba de educar a los hijos en la convivencia familiar, los maestros en la convivencia escolar, para prepararlos a la convivencia social. Al destruirse gracias al neoliberalismo, por sus ansias de que todos se volvieran productivos, incluyendo a la mujer, que abandonara el hogar, abandonara a los hijos para irse a trabajar, para que las empresas crecieran más, hacer más billetes los que ya lo tienen, y hacer de todo el mundo un trabajador, un obrero, un campesino. Eso es lo que logró el neoliberalismo. Entonces, tendría que retornarse a volver a constituir el hogar. A ver, pero aquí tendríamos un problema. Dentro del movimiento de Andrés Manuel López Obrador, Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, existen dos alas que son totalmente contrarias. Por un lado, las iglesias que pugnan por la familia tradicional y a las cuales se acusa de reaccionarias. Y por otro lado, los pseudo izquierdistas que hablan de matrimonios igualitarios, nuevas formas de asociación matrimonial, de educar a los hijos en forma mancomunada, con una equidad entre comillas de género, y que los mismos comunistas no aceptan. Y que ahí lo vemos, por ejemplo, China, Rusia, no tienen esto, para empezar, por poner unos ejemplos muy a la mano. Y que estamos viendo, por ejemplo, si yo analizo el movimiento feminista, hay dos tipos de feminismo. El propio de aquí de Latinoamérica, de los años 1937 más o menos, que surge con la poetisa aquella, Alfonsina Storni, y que retoma pensamientos de otras mujeres, como fue nuestra querida Sor Juana Inés de la Cruz, y que lo que busca es el acceso a las carreras, derecho a cursar lo mismo que el hombre estudiaba, a ser reconocida en sus estudios, a dársele lugar en la profesión, etc. Y el otro, el feroz, el que nace allá en Inglaterra y que después adopta a Estados Unidos y que la ONU trata de trasplantar con la famosa ingeniería humana a todas las naciones del mundo. Ese feroz feminismo entra en competencia con el varón y que es el verdadero reaccionario, movimiento reaccionario, porque existe como reacción del machismo, que también fue un error. El machismo, cuando se impone por la fuerza, evidentemente genera su contrario, que es el feminismo, y que está condenado a morir cuando muera el machismo. No, pero también ya hay mujeres que han reconocido que el feminismo que se ejerció, como dices tú, el inglés, el feroz, fue el de ocupar el lugar del varón, no igualar al varón, sino ocupar su lugar dentro de la familia, dentro de la sociedad, dentro de la labor, del sector laboral, dentro de la política, ocupar el lugar del varón. Y como ellas mismas han reconocido, no debió de haber sido ese el camino, debió de haber sido igualarnos al varón, no ocupar su lugar. Qué bueno que ya existe eso, ¿no? Sí, ya pero sí reconocemos que el otro, el obrero o el que nació en Inglaterra y que desgraciadamente muchas de las mujeres en la política mexicana practican son los verdaderos reaccionarios, porque están actuando por reacción ante un fenómeno negativo como fue el machismo. ¿Estarás de acuerdo en eso? ¿Estarás de acuerdo? Es que entendamos que el machismo en su forma fue muy agresivo por dos cosas. La primera,
Siempre el hombre se sintió con toda la potestad de que es el que rige, es el que manda y es el que ordena, olvidándose de una sensibilidad que es su par, para poder tener una balanza de conocimiento, como dice Enrique, en cada quien en su estado, pero con la misma dimensión de ser, no de estar. Pero eso fue permitido por el mismo dogma, ¿Sí? fue instituido. Claro. Que desde el momento que había matrimonio Sí, eclesiástico, sí, le decían a la mujer, tú estás sujeta a tu varón sí está mal. y te debes a él, y debes obedecer, le debes Claro. obediencia, le debes fidelidad, todo le debía a la mujer al hombre y el hombre a ella nada más mantenerla, No nada más ahí. darle respeto. No nada más ahí. Sí. El Estado también. Pues, El por Estado el Estado y puso su la esquema. epístola de Ocampo. Ajá. Sí, Puso su esquema de que también debía de ser sujeta. sí, también. Entonces se perdió la esencia de la mamá en el hogar, la atención, el aprecio. Su presencia de hoy es otra. La Entonces, mujer era la encargada de enseñar la parte emocional a los niños. Claro, ese es el secretito. Lo demás ya se fue desbalagando, conforme, como dice Enrique, por las normas sociales y religiosas, que se perdió verdaderamente el sentido de la familia. A ver, ahora preguntaría a Enrique, ya pasamos del individuo a la familia, de la familia a la comunidad, como por ejemplo las bandas, la sociedad, la asociación, hasta las mismas de la vela perpetua, por ejemplo. Todo ese tipo de asociaciones que se hacen tienen sus reglas, todos los clubes tienen sus reglas, Todo. y todo miembro sabe que si falla en alguna regla puede ser expulsado. Al principio sancionado, criticado, pero después para la expulsión. Y esto como una preparación a la sociedad. Ya cuando hablamos de la ciudad, los ciudadanos pues ya nos regimos por otro código. En ese código hay unas leyes ya establecidas, ya estudiadas, que se nos aplican. En el neoliberalismo nos dimos cuenta de que se aplicaban a favor de los que más tienen y en contra de la clase media, que era la que había que destruir, al igual que sujetar a la clase baja, que la necesitaban porque alguien tenía que hacer los trabajos sucios o pesados de una comunidad en la economía nacional. Hoy es una oportunidad en México para que la clase media resurja de sus cenizas, demuestre que todo lo que estudió, lo que se preparó, le da la fuerza para volver a retomar realmente el poder, quitárselo a los reaccionarios, a los fifís. Eso es lo que les da medio a los neoliberalistas. Este es el verdadero miedo. Sí. No les dan miedo a los de abajo porque en su ignorancia ellos los pueden manipular. Sí. Pero la clase media sí les preocupa, siempre les ha preocupado. Pero igual ha pasado en todos los regímenes autoritarios. Igual ha pasado. La clase media es la clase pensante. Es la que hace las revoluciones. Los de abajo pues son invitados, son movidos por la clase media. Manejado. O por los ricos, para sus intereses. Bueno, pero viene el otro tema dentro de esto. Ahora, los homosexuales. Un tema muy espinoso, muy delicado, pero existe el gay power. Y finalmente han llegado a primeros lugares de gobierno en el mundo. Si recordamos, Hitler usó a los homosexuales para reprimir, fueron los primeros golpes que se dieron a los judíos. Los famosos camisas pardas eran eso. Después se dio cuenta de que no les podía dar más poder y que aquellos que querían más poder querían ser reconocidos social y políticamente, militarmente. Y entonces los elimina mediante la noche aquella de los cuchillos largos, no recuerdo cómo se llama esa noche en que los asesinan, acaban con ellos. Ellos juran vengarse, pero en su venganza incluyen a la iglesia, incluyen a, no recuerdo qué asociación, la masonería, que según ellos también estaba implicada, y los nazis también.
declaran la guerra y a lanzarse y a trabajar sin que se den cuenta subterfugiamente por llegar al poder. Hoy lo que estamos viendo es que ya están a un nivel internacional cuando se habla de las políticas dictadas por el Fondo Monetario Internacional, por los congresos que hace la ONU cada año y que nos mandan en la forma de ingeniería humana, y de la cual Amparo Medina, que fue funcionaria de la ONU, ha hablado y ha declarado, denunciado muy ampliamente por todo el continente latinoamericano. Se le acusa de reaccionaria, no sé si lo sea o no, pero lo que sí, estoy seguro, estoy convencido, es que el tema de los homosexuales entra también ahorita. No se trata de ser homofóbicos. Yo creo que podemos respetar su forma de ser, de organizarse, pero lo que sí está en cuestionamiento es si deben formar familias y adoptar niños. Porque esta ley nos la impusieron desde afuera, no emanó de nuestra sociedad, fue impuesta desde afuera, y claro, como beneficiaba a ciertos sectores para sus fines, la impulsaron. ¿Qué al respecto nos podrías agregar? Porque yo veo también ahí, para que no se nos olvide, que la moral es una solo, la judeo-cristiana, aquí, para nosotros, en estos países. Y, sin embargo, existen otras que en el próximo programa tendremos la oportunidad de mencionar. Por ahora es cuanto. Les pedimos, denle like y nos vemos aquí al próximo programa.